¿Cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos a la clase número 3 del curso de Rigging avanzado para animación, ¿ok? En la clase anterior ya revisamos cómo hacer funcionar el twist, ya se doblan bonito mis brazos, tengo los controles intermedios, tengo también que el twist reacciona en cualquiera de las direcciones, en cualquiera de las articulaciones también. Entonces si yo lo roto en Y está bien, no se está quebrando. Entonces, el primer paso para verificar que esto no se esté quebrando es rotar dando vueltas en cada axis. ¿Sí? Por ejemplo, roto en Y y veo que no se parte, en ningún momento esto se twistea ni se daña. Igual en Z. En Z todo está estable, no se está partiendo. Fíjense que la rotación siempre se mantiene estable, ¿no? Esa es la mejor manera de revisar de que esto no se esté partiendo. Y en X en cambio sí está rotando aquí. Ahí es el salto cuando supero los 180 grados, pero no está mal, eso es inevitable. ¿Okay? Perfecto. Entonces, una vez que ya tengo esto, ahora necesito ponerle, estos son los controles, estos vendrían a ser como controles secundarios, porque necesito los controles principales para poder controlar o mover mi brazo en forward kinematic o inverse kinematic. Entonces, ya sabemos lo que es cada cosa, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es ocultar todos mis huesitos forearm, los twists, los que se deforman, estos control H, no los quiero ver para que no se me complique entender qué está pasando. Tampoco quiero ver los non-roll, control H, y acá tengo otro non-roll, tampoco lo quiero ver. Entonces control H. Y me quedo únicamente con los tres controles, con los tres huesitos principales, estos J-Drive, tengo aquí este y este. Estos tres principales. Entonces, se llaman J-Drive porque son los que van a recibir la información del forward kinematic y del inverse kinematic. Entonces, también podría aprovechar para ocultar estos clústeres, este clúster 1, que debería llamarse diferente. Estos ya están ocultos, aquí no tengo ningún clúster visible, y acá tengo el otro que está dentro de hand seguramente, aquí, control H, y ya no están visibles, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es generar mis controles, tanto forward kinematic como inverse kinematic, para poder controlar, valga la redundancia, esta cadena de huesos, ¿ok? Entonces, creamos mis controles en inverse kinematic. Voy a utilizar este mismo hand J-Drive, que ya tiene orientación. Yo utilizo un hueso como control, entonces podemos utilizar este, control D, y este lo saco de la jerarquía. Lo vamos a poner como hand control, ¿ya? Borramos todo lo que tengo adentro y me quedo con este. Hago siempre el hueso y duplico este porque generalmente este ya está orientado en la orientación que necesita mi brazo. Si mi brazo hubiera estado en A, o si mi brazo de pronto estuviera con una rotación con la mano un poquito más hacia adelante o hacia atrás, hacia donde sea, ya quiero que mi hueso venga con esa rotación, entonces duplico ese mismo. En este caso está perfectamente en T, así que no va a dar diferencia, pero cuando está en una pose diferente es mejor que sea un join. ¿Okay? Entonces ahora necesito un pole vector. Vamos a crear un círculo, tres círculos de hecho con G. Selecciono estos dos, bajo en el shape, selecciono este con control y le emparento el shape. Parent shape R, y ahí se emparentaron los shapes. Entonces tengo en este objeto tengo estos tres shapes. El NodeCycle 1, que lo vamos a hacer que vaya en X y que tenga 2 de radio. El NodeCycle Shape 3, que vaya en Y y que tenga 2 de radio. Y aquí mismo. Y el 2, que tenga 2 de radio y que vaya en Z. ¿Okay? Con eso consigo tener tres esferitas, o sea, tres círculos que me dan la sensación de que fuera una esfera. Entonces utilizo este como pole vector control. El arm pole, pongámoslo todo así, pole vector, que esté dentro de un grupo. Así que podemos agruparlo. Le decimos a este pole vector que el grupo se llame control G, se llame GRP, ¿ya? Y lo posicionamos show polygons en la esquinita donde está el codo y lo movemos hacia atrás, show polygons, ¿ok?
Entonces ahí está. Si por A o B motivo mi brazo estuviera en esta posición, por ejemplo, si estuviera así y así, y de pronto, para que no sea exactamente hacia atrás, de pronto mi brazo está así, el modelo de mi brazo me lo entregaron así y yo tengo que guiarlo desde ahí. Entonces, si es que este fuera el caso, ¿dónde pongo yo el pole vector? Necesito que al momento de poner el pole vector, mi brazo no se deforme, mis huesitos queden exactamente en la misma posición. Entonces, si este fuera el caso, yo pongo mi pole vector en la orientación en donde va esto. ¿Cómo yo sé la orientación? Genero en polygons, vamos aquí a Mesh Tool, Create Polygon, y hago un polígono haciendo un snap a cada punto de mi vértice, perdón, de mis huesitos, ¿no? Entonces pongo nuevamente Show Polygon, y esta es la dirección en donde está mi hueso, donde está mi brazo. Si ven hacia dónde va, o sea, este plano me está indicando hacia dónde está la dirección del codo. Entonces puedo seleccionar ese vértice, este vértice de aquí, y moverlo en base a la normal. Entonces, en lugar de utilizar normal, utilizo U y se va exactamente en esa misma dirección. Entonces es para saber la dirección en donde está. Y lo alejo tanto como quiera y pongo en esa posición. Otra vez cambio a objeto y pongo en esta posición mi control de pole vector. Y al momento de ponerle de este pole vector un constraint de pole vector al IK, no se va a desplazar en nada el IK. Porque si yo lo pongo en otra posición, en una posición donde no sería correcta, digamos acá, el pole vector se va a desplazar, va a mirar ahora hacia esta dirección. Entonces mi brazo se va a doblar y voy a quebrar mi pose inicial. Si me dieron el modelo en una pose, tengo que entregarlo exactamente en la misma pose. Y lo ideal para saber que eso esté pasando es cuando ya esto tenga skin, desactivar y activar el skin y no debería desplazarse nada. Nada. Debería estar exactamente igual. ¿Ya? Entonces, para que eso pase, así se mide dónde va el pole vector, por si acaso. Entonces, esto regresamos nomás a 0. Ponemos mi pole vector donde estaba. Show polygons. Y hacia atrás. ¿Okay? Estos valores pueden ser los que sean, no importa. Y ahora en el control necesito igual la información de estos valores para que no queden en el control. Que pueda mover ese control y esto encerrarlo. ¿Okay? Entonces voy a ponerlo dentro de un grupito. Control G, hago un grupo vacío, duplico los valores en ese grupo vacío, duplicate values, y ahora sí lo puedo emparentar, y al momento de emparentarlo ya no tiene valores de traslación porque la traslación está en el grupo. ¿Okay? Entonces Control C, Control B, GRP, y ahí tengo los controles del hand y del pole vector. ¿Qué me hace falta en el hand? Que esto sea una curva. Entonces vamos a mi vista de lado y generamos una curvita, Create CBQ Tools, y genero una curva con Snap al Grid, una cuadradita en lineal. Okay. X, 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 X. Okay. Entonces selecciono el shape de esa curva y lo emparento a esto. Doy clic aquí en el MEL, subo con la flechita del teclado y tengo el Parent Shape R y nuevamente lo aplico y ya ese shape está emparentado aquí a este hueso. ¿Okay? Necesita ser un poco más grande, así que puedo ocultar el hueso, que no se vea como hueso, sino que se vea solamente como la curva que está emparentada. ¿Okay? Pongo R y lo escalo un poquito. Y hacemos mejor esto un poquito más grande. Quito la selección de huesos y de IKs para poder hacer esto un poco más grande y que se sienta claramente que esto es el principal, ¿no? Que esto es un control más importante que estos de acá. Perfecto, tengo mis controles en Forward Kinematic. Ahora, ¿qué más necesito? Necesito mis controles tengo los controles en Inverse Kinematic. Entonces necesito ahora los controles para el Forward Kinematic, que son exactamente estos joints, y también voy a usar joints. Así que Control D, Shift P, y borro todo lo que no necesito aquí. Me quedo únicamente con lo que quiero, que son todo esto, chao. Ya, son estos tres huesitos. Este va a ser el arm
FK control. Este es el ForArm FK control. El Han FK control. Y ahora, es lógico que si este se llama Han FK, este se llame Han IK control. ¿Okay? Para tener todo organizado y no confundirnos. ¿Okay? Entonces estos huesitos deberían tener igual un shape de curva. Create NURB, NURB primitive circle G y G, y selecciono esta curva, va a ir como hija de este, subo una jerarquía y hago un parent, bajo a seleccionar el shape, selecciono y hago el parent aquí con una flechita del teclado hacia arriba. Entonces selecciono este, con la flecha del teclado hacia abajo selecciono el shape, con control selecciono esto, selecciono aquí el mail, subo con la flechita del teclado para que me aparezca mi último código y enter. ¿Okay? Entonces ahora sí, borro esto. Mis tres controles tienen este NURB sidebar. ¿Okay? Esto lo cambio a X y lo hacemos más grande. No tan grande. Como por ahí. ¿Okay? Entonces, para que se diferencien o para que sea más fácil identificarlos, a mis controles en Forward Kinematic puedo personalizarlos un poco. Y lo que podemos hacer es poner un poquito de Smooth y mover los gestos hacia acá, mover los gestos hacia acá, o hacia acá, como sea. Y esto es igual. ¿Ya? De pronto este control necesito que sea un poco más pequeño para que sea el control de mi mano. ¿Sí? Entonces está más grande que este de aquí. Visualmente se identifica como algo más importante, como algo primordial, en lugar de este de acá. Está perfecto. Así yo es lo que necesito ver. Para que cuando el animador esté moviendo diga, ah, ya seleccionó este, y obviamente va a querer seleccionar el más grande, porque se identifica como el más importante. ¿Okay? Acá los dos tienen el mismo nivel de importancia, es porque voy a tener prendido uno a la vez. Solamente voy a poder mover o en IK o en Forward Kinematic, no van a estar prendidos los dos al mismo tiempo. ¿Okay? Entonces, este Forward Kinematic necesito que esté, que no tenga valores de traslación y que no tenga valores de escala. Pero antes de encerrar las escalas, vamos a agregarle a estos dos un atributo, modify add attribute stretch, ahí. Vamos a ponerle mínimo punto 1 y máximo sin valor máximo y default 1, ¿ok? Le ponemos add. ¿Ya? Y todavía no ocultemos nada. Es mejor dejar estos atributos hasta casi el final para estar seguro de que no necesite conectar nada a esos controles todavía, ¿ok? Y seguramente sí voy a necesitar luego conectar algo. Así que lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? Entonces tenemos estos controles que van a afectar a mi jerarquía en Forward Kinematic. Y estos que van a afectar a mi jerarquía JDrive en Inverse Kinematic. Y generalmente se hacen 3 jerarquías. Pero en este caso voy a experimentar con algo porque voy a tratar de que tenga esto que sea el rig lo más liviano posible, que no tenga los constraints, que no tenga muchos constraints. Que no, de hecho podría haber trabajado con menos constraints, pero quiero no complicarles tanto la vida. Luego les explicaré cómo se puede ahorrar constraints por ahí. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer que estos sean una cadena de Inverse Kinematic. Estos mismos. Entonces, vamos aquí a Rigging, Skeleton, IK Handle, NRP, y hacemos un IK desde este hasta este. Con control, primero aquí, luego acá, y ya se genera automáticamente el IK que me mueve esa jerarquía. Pero se está rotando mal. Necesito definirle hacia dónde quiero que se rote. Entonces esto, podemos ponerlo acá.
son valores positivos, perdón, son valores negativos, y da lo mismo, a pesar de que, miren, aquí ya tiene un ángulo de preferencia en 90 grados, y esto debería ser menos 90, porque estamos poniendo valores negativos. Entonces el valor puede ser el que sea, lo importante es la dirección, es menos 90, menos 30, menos 50, da lo mismo. Simplemente va a decirme hacia ese lado, hacia esa dirección, es la que quiero que se doble el IK. Entonces, skeleton, que funciona, que al momento de yo ponerle aquí algún valor, por ejemplo, menos 30, y le pongo skeleton set prefer angle, lo que hace es copiar este valor acá. Entonces, por si acaso. Ahora sí, skeleton, IK handle, hacemos un IK de aquí a aquí con la tecla control, y cuando muevo el IK ya se está moviendo en la dirección correcta, ¿ok? Una de las mejores maneras de hacer un brazo cuando lo modelamos es que ambas articulaciones midan exactamente lo mismo. Que midan exactamente lo mismo. Y así pasa en nuestro brazo. Casi, tal vez no es exactamente lo mismo, pero está bastante aproximado en el brazo real, me refiero. Eso hace que cuando yo mueva este control, por ejemplo, puedo acercar, aquí este brazo no se puede acercar tanto. Por ejemplo, lo puedo mover en X, pero ya cuando estoy muy cerca, esto se empieza a mover raro. Esto debería ser exactamente en la mitad, debería doblarse así, pero no pasa eso. Es porque los dos huesitos miden en distancias diferentes. En este caso, por el diseño del personaje, tiene que ser así, entonces lo hacemos así. Pero si ustedes tienen la oportunidad de modelar algo y no hay la exigencia de que estas proporciones sean diferentes, lo mejor es que tengan la misma proporción, que sean exactamente las mismas distancias del hombro al codo que del codo a la muñeca. Así va a funcionar mucho mejor el Inverse Kinematic. Voy a poder acercar hasta el final. Por ejemplo, si yo estos dos huesitos, este hueso que está en 18 y este también lo pongo en 18, miren, está mucho más, es casi el doble de distancia. Bueno, es un 50% más. Este le vamos a poner 18. Entonces mi Inverse Kinematic, al momento de moverlo, miren cómo está moviendo. Llego hasta la punta en donde uno el hombro con la muñeca y sí funciona correctamente. Entonces la mejor manera es que estos dos huesitos midan lo mismo, ¿ya? Pero en este caso no va a pasar eso, así que ya nada. Ok. Vamos ocultando todos estos IKs para que no me molesten. Hand on roll, todos esos. Ahora sí muevo este IK. Ya, no tengo nada raro por ahí. Perfecto. Ahora este debería llamarse el ARM IK RP. ¿Ya? Fíjense, estos se llaman non-roll. Este solamente es el del brazo. Este IK debería estar dentro del control IK, para que cuando yo mueva el control, se mueva ese brazo, ¿verdad? Y el ball vector debería afectar a ese control, a ese IK, con un constraint de ball vector. Constraint ball vector, ¿dónde está? Ya, fíjense qué es lo que hace el constraint de ball vector. El constraint de ball vector es ponerme valores, lo que hace es ponerme valores aquí. Esta posición que está aquí es la que me dice hacia dónde debe mirar mi brazo. Ya, si yo le pongo en Z1, mi brazo va a mirar hacia positivo. Cuando yo lo doblo, a pesar de que está bien hecho el prefer angle, está mi brazo rotando hacia esta dirección. Entonces lo que hace es rotarse por completo. Fíjense que este se rotó 180 grados en X. Ahora llega aquí y está hacia abajo, para que mi hueso mire en esta dirección, porque el pole vector le está indicando que tiene que mirar hacia esta dirección, hacia Z positivo. ¿Ok? Entonces yo le puedo decir Z negativo y va a mirar hacia acá. Le puedo dar un vector, una información diciéndole una información combinada entre dos axis, entre Z y Y. Le puedo decir que mira hacia Z negativo, pero hacia Y positivo un poquito. Entonces mira en esta dirección. ¿Ya? Básicamente esto es un vector de información. Y lo que hace el constraint de pole vector es traducir la información de una posición de algún objeto a ese vector de dirección al que tiene que mirar el pole vector del IK. ¿Okay? Entonces le decimos de este
al pole vector de este IK un constraint de pole vector. Y ahí lo que hizo fue decirle en el pole vector, mira hacia esta dirección. Está en X 18 grados. Esto es basado en la posición donde empieza mi IK, del primer hueso del IK. Hay 18 unidades, no grados, 18 unidades de aquí hasta la posición de acá en X. Y hay 21 unidades de aquí hacia acá en Z. Si esto se mueve un poquito en Y, hay también ahora información en Y. ¿Ya? Esto es 4.43. Entonces va a estar mirando hacia esa dirección. Este huesito, en fin, se está mirando hacia acá. Si yo lo doblo, mira hacia allá. Y es porque le está diciendo hacia dónde está el vector de rotación, la dirección hacia dónde está, el vector de dirección hacia dónde tiene que estar mirando el pole vector. ¿Ya? Espero que se entienda. Ahora sí, este IK ya no lo necesito, lo puedo ocultar y simplemente tengo esa información. Ahora, ¿cómo hago para que estos huesos, esto regresemos a cero, cómo hago para que estos mismos huesos reciban la información del forward kinematic? Fácil, los conecto, le digo Windows, General Editor, Connection Editor, y le vamos a decir que la rotación de este huesito afecte a la rotación del arm J-Drive. Y la rotación de este forearm afecte a la rotación del forearm J-Drive. Y la rotación del hand afecte a la rotación del hand. Bueno, el hand es diferente, porque en el hand sí necesito cambiar de una rotación a la otra, así que no lo voy a conectar, sino que ese sí es como un constraint. Perfecto. Entonces, solamente por ahora estos dos. Y a pesar de que ya están conectados, aquí tengo la información de rotación que estos deberían tener. Entonces, si yo roto esto, este menos 68 debería estar aquí, pero no está aquí. ¿Por qué? Si está hecho la conexión, porque le está haciendo caso precisamente al inverse kinematic. Y lo que tenemos que hacer es decirle, por un momento, ya no le hagas caso al inverse kinematic. Aquí en este IK tenemos este IK blend, que si yo lo desactivo, coge la rotación que está recibiendo en la rotación. ¿Okay? Entonces, este IK blend es el que me va a permitir hacer el cambio entre forward kinematic e inverse kinematic dentro de la misma cadena de huesos, dentro de esta misma jerarquía. ¿Okay? Entonces, sin necesidad de crear tres cadenas. Listo, encerramos esto y ahora necesito un control para decirle cámbiate de inverse kinematic a forward kinematic. Creamos ese control. Creo un cubo y le vamos a decir create CBQ tool de aquí, 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 en cada una de las esquinas. Y aquí. Perfecto. Ahora sí, borro el cubo. Me quedo solamente con mi curva. A mi curvita le vamos a poner el arm IK FK control. Esta F no hace falta que sea con mayúscula. Lo ponemos dentro de un grupo. Control G. Este grupo. Sí, grupo. Ya. Este grupo le vamos a decir que sea controlado o que esté posicionado siempre donde esté este hand J-Drive. Entonces este hand J-Drive le va a decir a este control con un constraint de parent sin mantener offsets dónde posicionarse. Y a este grupo le está diciendo dónde posicionarse. Y a este control podemos simplemente trasladarlo y acomodarlo donde querramos. Generalmente lo ponen atrás. Yo prefiero ponerlo aquí arribita para que sea fácil de encontrarlo, que no tenga que estarlo buscando atrás. Entonces podemos ponerle 2 de escala y ahí es visible, ¿no? Está ahí mi control. Esta información luego la voy a bloquear, por el momento la voy a dejar visible nada más. Todo mientras estoy trabajando lo dejo visible, mejor. Es la manera más eficiente de hacerlo para que luego no tenga que andar prendiendo nuevos, regresando a la visibilidad estos atributos. Mejor los dejo ahí, conecto todo lo que tengo que conectar y al final voy ocultando lo que no quiero que esté visible de este lado.
Perfecto. Entonces, este tiene que tener un modify add attribute IKFK. Y esto va a ir mínimo 0, máximo 1, default 1. O simplemente que se llame IK. ¿Ya? Como se va a llamar IK, significa que cuando esté en 1, está en IK. Cuando esté en 0, está desactivado el IK, significa que va a estar en forward kinematic. Es facilito de entenderlo. Para el animador, para otros rigs, riggers, incluso para alguien que no tenga idea, si está en 1 significa prendido y K1 significa está en K. Entonces le vamos a decir Windows Generator, Connectionator, y vamos a utilizar este IK para este IK Blend. Cuando esto esté en 1, está en IK, ¿verdad? Y cuando está en 0, está en FK. Entonces simplemente lo conectamos de aquí al IK Blend. Entonces cuando está en 1, se mueve con el IK. Cuando está en 0, se mueve con el forward kinematic. Y ya está. No necesito nada más que eso. Hasta ahí todo facilito, ¿verdad? Ahora sí vamos a lo chévere. Vamos a hacer que esto funcione bien. O sea, en todo caso podemos hacer que esto se oculte, ¿ya? También, o sea, que las visibilidades tanto del forward kinematic como del inverse kinematic se vayan acoplando acorde a lo que esté aquí antes de hacer cualquier otra cosa. Entonces, este control de inverse kinematic va a tener conectada el mismo atributo IK, va a controlar a la visibilidad del pole vector y a la visibilidad del hand. Y en cambio, este IK, Windows Node Editor, ahora sí necesito crear ese reverse que era. Vamos a ver qué era. Necesito crear ahora un reverse. Este se va a llamar, en algo usamos ese reverse. Este se va a llamar el ARM IKFK reverse. ¿Okay? Lo conectamos aquí al input en X y en el output lo vamos a conectar al forward kinematic en visibilidad. Visibility. ¿Dónde está? Ahí está. Perfecto. Entonces, cuando esto está en 0, están visibles los controles en forward kinematic. Cuando esto está en 1, están visibles los controles en inverse kinematic. Y esto parece que no está limitado. Miren, no me puedo ir más de 1, pero sí menos de 0. Entonces, Windows Node Editor, perdón, en Modify Edit Attribute, IK le ponemos has minimum 0. Entonces ahí sí, ya menos de 0 ya no puede. Y 1 como máximo. Entonces ahí está inverse kinematic y forward kinematic. ¿Ya? Ahora sí, una vez que ya tengo esto, le vamos a decir que el forward kinematic, perdón, que el inverse kinematic controle las escalas y que esto tenga un stretch, quiero que tenga varios atributos y vamos a irlos creando. Entonces primero necesito poder prender un auto stretch, que eso se estira automáticamente, pero no quiero que siempre se estire automáticamente, tal vez en algún momento no lo quiero, entonces quiero tener la posibilidad de apagar. Por eso vamos a poner modify add attribute, un auto stretch. Ahí, mínimo 0, máximo 1, default 1. Siempre va a estar prendido como por default. Entonces, add, y ahí está. Ahora, necesito poder controlar la distancia o la escala de cada hueso. Por ejemplo, esta es la escala de este hueso y la escala de este hueso. Entonces le vamos a poner stretch o arm stretch. Mínimo 0, máximo 1. Ah, perdón, este es mínimo punto 1. Aquí, punto 1. Máximo sin valores y default 1. ¿Ok? Simplemente digo que lo mínimo a lo que puede llegar es punto 1 para que no se haga 0. Y el default va a ser 1, pero valores máximos no tiene. Quiero que se estire lo que sea necesario. Ahora, for arm stretch.
igual, mínimo punto 1, def máximo sin nada, y default 1, add, y ya tengo for arm stretch. Ahora quiero que cuando esto se estire, tenga la posibilidad de tener una estirada suave, que empiece suave. No sé si lo han notado ustedes cuando mueven esto, se siente un pop. En algunos casos se siente más que otro dependiendo del modelo, ¿ya? Pero cuando esto se empieza a estirar se siente como que, como que hay un golpe aquí. Entonces quiero suavizar eso. Eso va a ser en un atributo que se llama Smooth Stretch. ¿Ya? Mínimo 0, máximo 1, y ese sí va a tener default 0. Ponemos apply para que el smooth sea algo que yo prenda y que no siempre esté prendido. Perfecto. Con eso tengo lo necesario para iniciar. Necesito que este control, modify add attribute, tenga un atributo de compensate volume. Para compensar el volumen, esto va a ser 0, esto va a ser 1. Entonces le ponemos add default 1, add, y tiene este compensate volume. Ok. Ahora sí viene lo bonito. Windows, Node Editor. ¿No? Y empecemos a hacer aquí en orden. Aquí en esta primera pestañita vamos a poner o solo arm, porque no voy a conectar los dos brazos, solamente voy a hacer uno y luego los tiro. Luego lo duplico, mejor dicho. Stretch. Entonces en este voy a controlar el arm stretch. ¿Ya? ¿Y qué necesito yo para controlar la distancia? A ver, ¿qué es lo que necesito? Necesito saber la distancia. Pues. O sea, para controlar el stretch necesito saber la distancia. ¿Cómo mido la distancia de algo? Utilizando un nodo, modify, en create, measure tool, distance tool, o midiendo acá con algún nodo, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es obtener la distancia de nodos ya existentes en mi escena. ¿Cómo hacemos eso? ¿Ok? Entonces voy a traer este skeleton group que tiene la información acá y que no va a recibir la información del stretch, sino que este va a ser el que reciba la información del stretch. Entonces por eso no puedo utilizar este para medir la distancia, sino que utilizo alguna otra cosa. Utilizo este skeleton group que lo único que va a recibir es la información del padre de la clavícula. ¿Ok? Entonces este skeleton group vamos a ponerle decompose matrix. Y esto es hermoso. Vamos a descomponer esta matrix. ¿Okay? Entonces aquí en matrix le ponemos input matrix, perdón, y no este matrix, sino abro aquí todo y le pongo word matrix, input matrix. ¿Ya? Este word matrix me va a dar la posición en la que está en el mundo, no estos valores de aquí, sino la posición en la que está en el mundo. ¿Ya? Inicialmente no es tan indispensable entender cómo funciona o qué es lo que está pasando aquí adentro de este decompose matrix, pero les explico. Esto es en realidad una matriz, aquí está, matrix. ¿Ya? Okay. Esta es la matriz, esta es la composición de mi objeto, estos son los valores que están ingresando y esta es la matriz. En la que Maya, de alguna manera, está interpretando estos valores significan, esto es en realidad lo que está haciendo, esto significan estos valores de output. ¿Ok? Si yo roto, por ejemplo, este esqueleto, lo roto 45 grados, estos números se vieron afectados. O sea, estos números fueron cambiando. No existen valores de rotación aquí, sino que hace un cálculo de seno y coseno en radianes de alguna forma que tal vez no entendemos tan bien. Entonces lo único importante es que este word matrix
lo puedo conectar a este Decompose Matrix y como resultado, aquí en el Output Translate, voy a obtener la información de la posición en la que está en el mundo. Este Output Translate es la posición en la que está en el mundo. Si este Skeleton Group estuviera dentro de un grupo, por ejemplo este estuviera dentro de un grupo, Control G, y ese grupo lo traslado en X, esta cantidad, ahora este Output Translate es diferente. Fíjense, antes tenía 10, ahora tiene 30. Es la posición en la que está en el mundo. Y me va a servir perfecto para medir la distancia. Control Z, Control Z. Entonces, esto, ya tenemos el arm start position. Generalmente yo le pongo, utilizaba locators, entonces era un locator start y un locator end. Entonces este va a ser el arm start position. Decompose matrix. ¿Ya? Y ahora necesito medir hasta dónde está llegando con este control. Este control lo mismo, necesito que esté emparentado a este grupo y que este grupo tenga constraints de que está pegada a la mano y que todo esto funcione. Entonces necesito medir la distancia de este objeto, la posición en el mundo de este objeto. Entonces cogemos este objeto y le vamos a medir con otro Decompose Matrix, Control D, le decimos el World Matrix 0. Siempre puede haber más de uno, entonces utilizo el 0 y lo pongo aquí al Input Matrix y en el nombre le vamos a poner el arm end position Decompose Matrix. ¿Ya? Y ahora utilizamos un nodo de Distance Between. ¿Y qué es lo que hace este nodo? Decirme la distancia que hay entre dos puntos. Entonces aquí en el Attribute Editor tengo la información del punto 1, la información del punto 2, entonces utilizamos Output Translate al punto 1 y Output Translate al punto 2. Y aquí me va a estar diciendo la distancia que hay entre esta posición, entre este punto en el mundo y entre este otro punto en el mundo. ¿Okay? Entonces le decimos el arm entire distance. ¿Okay? Esta es la distancia total que hay entre un brazo, entre el hombro y el control. ¿Okay? Entonces lo más fácil es decir con un multiply divide. Este sería el arm stretch div. Esto en una división y simplemente le decimos que esta distancia en el input 1 en X se divida por 46, que es la suma de 18 y 28, ¿verdad? Entonces este resultado es distancia final dividido para distancia inicial, siempre es así, distancia final dividido para distancia inicial. Este resultado va a ser el que yo le ponga a mis huesitos en JDrive para la escala en X. Pero necesito también que reciban información de la escala en Forward Kinematic. Entonces, este Forward Kinematic tiene este atributo de stretch, que es el que voy a utilizar para ponerle la escala a ellos también. ¿Y cómo defino cuál escala coger? Voy a utilizar un Blend Color. Este Blend Colors, que me permite tener un valor en el color 1, un valor en el color 2, y con este Blender cambiar entre el 1 y el 2. Cuando esto esté en 1, está cogiendo el color 1. Cuando esto esté en 0, está cogiendo el color 2. ¿Okay? Entonces, en el color 1 voy a conectar IK y en el color 2 voy a conectar FK para que tenga la misma lógica de que 1 es IK y 0 es FK. ¿Okay? Entonces le vamos a decir a este stretch, este output en X es el que quiero que esté conectado aquí al color 1 en R, que es el que va a recibir, el que me va a dar la información de Inverse Kinematic. ¿Ya? Este sería el arm stretch IKFK result. ¿Ya? Este es el que resulta, y esto siempre capaz es mejor ponerle al final un blend color para saber que esto es un blend color. ¿Okay?
Ahora necesitamos decirle al color 2 qué valor tener. En el output en Y voy a conectar al G, y en el forward kinematic, en FK, el arm tiene que estar la escala, el atributo stretch, este stretch al color 1, y el for arm, el stretch al color 2 en G, al color 2 en R y al color 2 en G. ¿Ya? Y ahora esto va a recibir la información de este control de IKFK, que tiene el atributo que me define si está en forward kinematic o en inverse kinematic. Entonces este control, porque trajo el parent constraint, este no quiero este, lo agrego, ahí está, este shape se va, este atributo de IK es el que voy a conectar al Blender. ¿Ya? Hasta ahí está facilito de entender. Entonces tenemos este que me está dando la información en el Decompose Matrix de la posición final. Esto hagámoslo chiquito. Esto también así, para que lo veamos más fácilmente. Entonces tenemos mi posición inicial, mi posición final, medimos la distancia, esa distancia la dividimos para el valor inicial, que por ahora es este 46 que estoy seteando manualmente. Este 46 ingresa aquí al forward kinematic, al inverse kinematic, pero aquí está haciéndose la operación únicamente en X. Y acá necesito que reciba una información tanto en X como en G. Entonces voy a copiar el mismo valor. Por ahora, solamente para poderlo ver, el mismo valor en X va a ir en G. Entonces el mismo valor de escala que va a tener en el brazo va a tener en el antebrazo. ¿Okay? Y esto se va a este blend color, que en el color 1 recibe la información del IK, y en el color 2 recibe la información del forward kinematic, el arm stretch y este for arm stretch. Y este es el que me define si cojo el color 1 o el color 2. Hasta ahí está facilito, ¿verdad? Ya. Entonces esto lo hacemos más pequeño para no irnos confundiendo. Ahora, ¿esto a qué debo conectar? Claro. Asumo que dijeron bien. Debo conectar a estos JDrive, que es lo que quiero que reciban la información. Estos dos JDrive se van a escalar en X en base al valor que esto tenga. El output en R va a la escala en X del ARM, el output en G va a la escala en X del for ARM. De manera que ahora, si estiro esto, se están estirando mis huesos. Si cambio esto a forward kinematic, ¿sí? Se están regresando el stretch a 1, que es el stretch que tiene esto. Aquí, si yo lo estiro, se está estirando esa cantidad. Fíjense que esto tiene 1.6 y mi for arm tiene 1.6 de escala. Pero mis controles de forward kinematic se están quedando ahí. Estos controles no se están escalando. Entonces, puedo conectar esta escala acá o decirle que me dé la posición en donde deben estar y simplemente que se posicionen. Creo que lo más conveniente va a ser que esto se escale. Entonces, Windows, General Editor, Connection Editor, y vamos a conectar este stretch a este mismo objeto en escala en X. ¿Ya? Y este stretch a este mismo objeto en escala en X. Listo. Ahora, estos son huesos y la propiedad
afortunada de que sean huesos es que estos tienen el scale compensate y esta escala no se está sumando, este 1.6 no se está sumando a la escala que esto pueda tener, sino que cada uno tiene su escala independiente porque está activado este segment scale compensate y de paso esto no se deforma porque si esto se estuviera estirando, cuando esto se estira, esto se está deformando, se debería estirar también, pero como tiene el segment scale compensate no se estira, entonces afortunadamente está funcionando perfecto. Lo único que necesito ahora es decirle que no se vean como huesos, sino que únicamente se vean como la curva, que deberían ser control. Y los únicos huesos que veo son estos for arm JDrive y arm JDrive, que reciben información de stretch de estos controles, que podría haberle puesto directamente la información de escala en X, pero le pusimos en stretch para que sea fácil de entender de que se van a estirar, ¿no? Okay. Entonces, ahora sí a estos controles, este FK, todo esto log en high selected y ya quedan ahí ocultos y únicamente controlo desde este stretch. Para que se estire, si esto está estirado y cambio a inverse kinematic, ahora tiene el stretch del inverse kinematic. Y el stretch del inverse kinematic está siempre constante, tanto para cuando se hace chiquito como para cuando se estira. No tengo mayor control aquí, no tengo ninguna condición que me diga que no se haga menos de 1, no tengo, todavía no funciona este auto stretch, sino que está siempre activado, no tengo control individual para las escalas de cada uno de estos todavía, entonces necesito trabajar en todo eso. ¿Okay? Entonces, lo primero es cómo hago yo para detener este control individual, decirle que esto se estire una cantidad y esto se estire otra cantidad y que la suma de las dos sean ahora las distancias totales, la distancia inicial. Porque ahorita estos al estar en 1, tenemos como resultado de que mi distancia inicial, la que estoy utilizando aquí para este div, para hacer la división, este 46, es la suma de estos 18 más estos 28 que hay en traslaciones, la distancia que hay entre un hueso y otro. ¿Ya? Pero si este hueso está escalado a 1.5, este 18 ya no va a ser 18, sino que va a ser 1.5 por 18. ¿Ya? Que si no me equivoco sería 9 y 8, 27. Y en cambio, cuando este es 1.5, ahora este for arm, perdón, este hand, que es la distancia que hay de aquí a acá, este 28, ya no sería 28, sino que sería 14 más 28, ¿no? 42, si no me equivoco. Entonces, no es lo mismo, fíjense que ese calculadora, ese 42 más 27 me da 69, ¿ya? Y no es lo mismo, bueno, tal vez sí, en este caso, 69, que 40, ¿y cuánto era? 48, 46, 46 por 1.5 me da 69. Ya, pero es porque estoy cambiando los dos a 1.5, ¿no? Entonces, si es que este se quedara en 1, solamente tendría que sumarse 1.5 a este valor y a este se queda como está. Sería 27 más 28, me va a dar como resultado 55. Esa sería mi distancia final, mi distancia inicial, que es la suma. Tengo que calcular la distancia que hay actualmente entre esto multiplicado por la distancia que quiero que tenga cada uno y la suma total de esas dos multiplicaciones va a ser mi distancia inicial. ¿Ya? Entonces le vamos a decir a esto un double linear, no, multiply divide, y en este multiply divide vamos a multiplicar por mis distancias. Este control FK, este control IK no lo tengo aquí, lo traemos aquí al node editor. Parece que sí está, lo agrego, acá está. No, este. Ah, es que este no es, pues. Este control IK, este. Así ha estado, ahí está. Este control IK
que tiene el arm stretch, quiero que esté multiplicado en el input 1 en X y el for arm al input 2, al input 1 en Y. ¿Okay? Entonces X va a ser brazo y Y va a ser antebrazo. Y aquí en el input 2 le vamos a poner 18, que es el valor que hay en el primer hueso, y 28, que es el valor que hay de distancia hasta el segundo hueso. Esto se va a multiplicar por la distancia que tienen aquí en el arm stretch y for arm stretch. Ahora este resultado, este sería el arm stretch, este sería manual stretch multi. Ahora necesito sumar esos valores con un plus minus average o un add double linear, cualquiera de las dos opciones sirve. Entonces cogemos este resultado, el output en X y el output en Y, que es la suma de lo que da de cada multiplicación. O sea, y que en X y en Y se sumen aquí. Decimos el arm manual stretch add. Y ahora esta es mi distancia inicial, que quiero que vaya acá. El output va a ir al input 2 en X. Entonces, esta distancia va a variar en base a lo que yo tenga en estos huesitos, en estos controles. Si mi distancia inicial, yo le digo que esto sea 2, este en 0, y este va a ser 2, fíjense ahora está dividiendo para 92. Entonces mi distancia está dividiendo para 92. Pero como está dividiendo para un número más alto, estos huesitos están recibiendo, porque mi distancia total sigue siendo 46. La distancia que me bota este distance between sigue siendo 46. Pero yo tengo que decirle a mis huesos que se mantengan en la escala que quiero. Entonces tengo que decirle que este valor de escala se multiplique antes de aplicarse acá. Okay. Entonces le vamos a decir aquí, esto sería, hagámoslo chiquito, chiquito y chiquito. Entonces, este stretch, necesito decirle, después de que se hace el stretch, un multiply divide, y vamos a multiplicar este output en X al input 1 en X y al input 1 en Y. Okay, esto ya no va a ir aquí, sino que el output en X va a ser el que ingrese acá al resultado en el color 1. Output en X, output en Y. ¿Ya? Y esta multiplicación voy a hacer con estos mismos valores. Entonces, este es el resultado de cuánto da la división, ¿verdad? Que es el que está entrando acá, que da esta división da 0.5. Pero yo quiero que eso se multiplique con el valor de escala que yo le estoy seteando manualmente. Entonces, este valor lo vamos a poner aquí en X y este valor lo vamos a poner aquí en Y. Entonces, ahora, este resultado de multiplicación me da que en el IK esta escala está en 1 y en el FK esta escala está en 1 y en 1.74 porque le había dejado el FK estirado. ¿Okay? Entonces, básicamente, en conclusión, lo que estoy haciendo es multiplico mis distancias iniciales del 18 y el 28 por la distancia que yo le estoy seteando manualmente aquí en el stretch de cada uno de estos dos huesos. Esos dos valores los sumo. Eso lo utilizo como distancia inicial. Y el resultado de esa división del stretch lo multiplico por estos mismos valores, el arm y el for arm stretch. Eso es lo que vamos a conectar en el IK del stretch result. ¿Ya? Entonces, el arm manual stretch result. ¿Ya?
Perfecto. De manera que ahora, cuando esto se estira, y siempre se va a seguir estirando, cuando esto está en el doble de distancia, fíjense que esto lo pongo en 0. Ya. Mi distancia inicial era en 46. Si es que esto está en 46 y mi escala aquí está en 2 y 2, mis huesos van a estar en escala 1. Estos dos huesitos. Ah, bueno, no, sí, está bien. Están en escala 2. Se están estirando al doble, es porque les estoy diciendo que se escalen al doble. Ya. Pero siempre van a estar con ese valor de escala. Lo que sucede es que todavía no tengo un valor mínimo al cual decirle. La idea es que a partir de esta distancia, desde este 42, ellos ya no regresen a estirarse. Este valor, ellos deberían estarse doblando en este valor aquí. Espero que no esté tan complicado. Entonces, para que eso pase, tengo que decirle, y voy a aprovechar que tengo este Smooth Stretch, que es lo que yo quiero, es el que yo quiero usar para controlar. En lugar de utilizar un clamp, voy a utilizar directamente este Smooth Stretch para controlar cuánto se está estirando o cuánto no se está estirando. ¿Ok? Entonces, una vez que tengo este resultado, aquí en medio de estos dos, voy a tener este Smooth Stretch, que lo que va a hacer es una curva de animación. Le vamos a decir que este resultado sea lo que anime algo. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle a cualquier cosa, incluso a este mismo manual stretch, aplicarle mejor a un blend color. Para que en el blend color, cuando esto esté activado el Smooth Stretch, coja una curva, y cuando esté desactivado, coja otra curva. ¿Okay? Este sería el Arm Smooth Stretch Blend Color. Y le vamos a decir Windows, aquí en animación, Key, Set Driving Key, Set, que este nodo, el Arm Stretch, el output en X, controle a este Smooth Stretch en el color 1 en R. Hacemos un keyframe. Entonces le decimos que ponga un key. Y tenemos esta curvita de animación. Y esta curvita de animación le vamos a poner el Arm Smooth Stretch. Nada más. Este sería lineal. Ya. Y en esta curva tengo que decirle que cuando esto esté en 1, Windows, Animation, Animation Editor, Graph Editor, y aquí en mi curva tengo este valor. Entonces le vamos a decir que cuando esto esté en 0, esto esté en 0. Cuando esto, Control C, Control V, me cambio aquí con la tecla K, me cambio en el tiempo hasta el 1. Cuando esto, Control C, Control V, o sea, copio el key, y cuando este key esté en 1, este valor va a estar en 1. Ya. Entonces aquí yo tengo mi animación en donde si veo mis infinitas, tengo la información de que el valor que aquí, esto es como una especie de clamp, porque aquí tengo que ingresa 0 y cuando el valor es menos de 0, en el tiempo, sigo recibiendo 0. Cuando el valor es más de 1, en el tiempo, sigo recibiendo 1. Entonces está funcionando como un clamp. El valor que ingresa aquí, si ingresa 0, va a 0. Si ingresa 1, va a 1, acá. Y hay una transición entre 0 y 1 lineal que me da exactamente el mismo valor que está ingresando acá. Pero si es menor que 0, está siempre 0
el output, y si es mayor que 1, está siempre 1. Entonces, esto lo voy a utilizar para que si es menor que 1, no haya nada, y más bien en el 2, esto esté en 2. Y en curvas post-infinite, en el post-infinite lineal, se vaya de largo el stretch. Es decir que si el valor que ingresa es 1 o superior, siempre va a copiar ese valor. Si es menor que 1, va a ser 1. Y este blend color es el que lo voy a conectar a este manual stretch. Aquí y aquí. Ahora, si vemos esta información, esto ya no se está estirando menos de 1. Está recibiendo el valor y en cambio, si se estira, si esto fuera 1, ¿qué pasó? Regreso esto a 0. Este blend color está en 0.5. Debería coger el 100% de este valor. Está ahorita manualmente. Entonces ahí se está estirando. Recibe el valor que tenga que recibir. Pero cuando es menos de 1, no se estira a menos de 1. ¿Ya? A menos de que yo le ponga aquí un valor de 0.5. Entonces el 1 que está recibiendo de información se multiplica por 0.5 y este se queda en 1 y ahí me da la distancia. Y cuando esta distancia es superior a la suma de estos dos, empieza a estirarse. ¿Sí ven? Entonces si los dejo en 1 tengo este valor. ¿Ya? Y cuando esto es 2, por ejemplo ahí, entonces el resultado de la división, hasta que esta distancia no sea igual, por ejemplo aquí, mientras esta distancia no sea 46, no sea, aquí vamos a ponerle 46, que era la distancia máxima, ahí están mis huesos, esta información está recibiendo, esto está recibiendo 1. Si es que no es 46 la distancia, porque como tienen 2 de escala, esa distancia es menor que 1, entonces no se va a estirar, no se van a recoger mis huesos, va a recibir 1 de información. Y como después de este 1 estoy multiplicando aquí en el manual stretch por este 2, mis huesos se están estirando a ese valor que deberían tener. Entonces únicamente cuando supera esta distancia, que ahora es la distancia inicial, se empiezan a estirar. Entonces ahí se están estirando y cuando esta distancia es menor, ya no se estira. O sea, ya se dobla nada más. Y su distancia default es este 2, que es la distancia que están recibiendo aquí en este manual stretch. ¿Ok? ¿Se entiende? Ahora sí, para terminar, vamos a hacer que este linear stretch tenga ahora una opción en smooth stretch. Control D, duplico esta curva y le vamos a conectar aquí. Abro todas las... Si es que no me sale el atributo input, podemos ponerle show all attributes y aquí me salen todos los atributos y encuentro el input donde puedo conectar la entrada de información a esta curva de animación. Esta ya no va a ser lineal, sino que va a ser smooth stretch. ¿Ya? Y el output lo vamos a conectar aquí, al 2. Entonces este Blender va a ser controlado por el smooth stretch que yo tengo acá. Cuando yo le pongo acá al Blender, entonces este smooth stretch es el que me define si coge el valor 1, si es que esto está en 1, coge el valor 1. Si es que está en 0, va a coger el valor 2. Entonces, como quiero que el smooth stretch sea el que esté prendido cuando esto esté en 1, cuando está activado el smooth stretch, es decir, esto va a estar en 1, va a recibir
esto un valor de 1. Entonces necesito que el smooth vaya al dato 1 y el lineal vaya al dato 2. Ahora, este que va a ser el smooth, lo que vamos a hacer es la misma curva, pero antes de que se empiece a estirar, necesito que se recoja. Entonces vamos a ir acá al 0, copio y pego el key, y en lugar de 0 le vamos a poner 0.8. Y hago que la curva de animación sea más o menos así. Entonces, que llegue hasta, fíjense aquí, este punto 95. Es más o menos como que la tangente quede igual que mi curva. Algo ahí, veamos cómo se ve. Entonces, antes de estirarse por completo, si es que esto está en 1, antes de estirarse por completo, fíjense que esto está ahí, por ejemplo. Esto está recibiendo un valor de escala, si es que esto tuviera smooth stretch, está recibiendo un valor de escala inferior. Es decir, que antes de empezar a estirarse, valores superiores a 1, se va a recoger. Y voy a tener este resultado de que, por ejemplo, desde aquí, cuando esta distancia llega al 80% de la distancia inicial, por ejemplo, por ahí, esto se está empezando a recoger, está en punto 97. Entonces se hace pequeño antes de estirarse y da este resultado de que es más suave. Esta escala es más suave. Fíjense aquí, pongamos Show Polygons para ver solamente los huesitos, ¿ok? Entonces ahí vemos que esta escala es más suave que si yo lo tengo desactivado. Entonces aquí se siente más fuerte, más duro este golpe, si lo notan. ¿Okay? Esto ayuda a evitar el pop en mi huesito. ¿Okay? Utilizando una curva, aquí está, utilizando esta curva de Smooth Stretch que tiene esta información. ¿Okay? Antes de estirarse por completo se recoge un poco, que puedo exagerarlo y pongámosle punto 75 y de pronto un poquito más acá mi curva. ¿Ya? Siempre y cuando esto siga teniendo la dirección hacia allá, todo bien. Entonces tenemos esto. Y de pronto ahí es más visible. Si lo fijan, ya no hace ese golpe. Ya está mucho más suave. Si lo quito, se hace ese golpe, si lo sienten. ¿Ya? Smooth Stretch. Ya. Y ahora por último, yo quiero poder controlar si es que esto se estira o no se estira. Este manual stretch, perdón, este auto stretch. Entonces tengo que decirle que cuando esté en 0, esto no se estira automáticamente, pero que sí se estire con esto, porque esto quiero poder controlar esté o activado o desactivado este auto stretch. Quiero poder controlar la escala del forearm y la escala del arm sin importar si está o no activado. ¿Okay? Entonces lo vamos a poner en 1, esto en 0. Y tengo que ver en qué momento de toda esta conexión lo debería poner. Voy a controlarlo igual con un blend color. El blend color es de las mejores herramientas para este tipo de cosas porque me da un valor cuando esto está en 1 y un valor diferente cuando está en 0. ¿Ya? Yo puedo ponerle los valores que quiera. Entonces, pero lo importante es decirle en qué momento de todo esto lo voy a conectar. Así que esto lo vamos a mover por acá. Y tenemos esto, ¿verdad? Tenemos que ingresa, estoy midiendo mis distancias, estoy multiplicando aquí mi distancia inicial, aquí saco el valor entre mi distancia real, mi distancia inicial, que ya tiene, ya está siendo influenciada por el manual, el stretch manual que yo le estoy poniendo al control. ¿Ya? Y luego esto le digo que sea lineal o smooth, y vaya blend color que se prende o se apaga el smooth, y luego que se multiplique por el valor que tiene en el stretch. Entonces en algún punto de todo esto yo necesito conectar que se active o que se desactive esa distancia. Entonces quiero que efectivamente se active antes de linear y smooth stretch.
puede ser después, porque en teoría, si no se está estrechando, si no está el auto stretch, no podría hacerse un stretch hecho smooth, porque no se está haciendo stretch. ¿Ya? Podemos probar los dos. Y no hay una receta, como ya lo he dicho antes, no es que hay una receta de que se hacen así. Uno va conectando las cosas acorde a cómo quiera el resultado. ¿Okay? Entonces en este caso voy a crear el blend color y vamos a decirle que este output vaya al color 1, porque esto va a ser con el stretch automático. Y ahí no necesito dos inputs, solamente uno. ¿Okay? Y en el color 2, en este color 2, en R le voy a decir 1. ¿Ya? Y este va a ser el arm auto stretch blend color. ¿Ya? Entonces el blender va a ser este valor de auto stretch. Y cuando esté en 1 va a coger esta distancia. Cuando esté en 0 va a coger el valor de 1. ¿Okay? Acá no importa qué valores tenga en G y B y tampoco importa acá. Y este resultado, el output en R, es el que voy a conectar a este input y a este otro input que no lo veo. Este input de acá. ¿Okay? Entonces cuando esto esté en 0, esto no se estira, pero sí tiene un auto stretch, perdón, sí tiene un smooth stretch en teoría. Veamos que si estoy por aquí, tiene valores de 1. Debería tener un smooth stretch. Aquí estoy recibiendo distancia de 0.9. Ah, no. No va a tener ninguna influencia si está antes o después, porque el valor que está ingresando va a ser siempre 1. No va a estar midiendo la distancia que hay acá, sino que este 1 siempre va a ser 1. Entonces, sea cualquiera de los dos, la única curva que va a recibir siempre va a ser este punto exacto fijo de 1. Entonces 1 y 1 siempre va a ser, ese dato no va a estar variando a la escala. Entonces el output siempre va a ser, sin importar si está en smooth o en 2, siempre va a ser 1 y 1. Entonces cuando ingrese acá va a ser 1 por el valor del manual stretch. Así que no hay diferencia entre conectarlo aquí y conectarlo acá, en realidad. ¿Okay? Ya está. Entonces tengo que, si esto está activado, se estira. Y si se estira, aquí fíjense por qué no se está estirando hasta acá. Es porque este smooth stretch, seguramente mi curva, no está bien. Hay que estar pendientes de eso. Esta curva no está exactamente lineal. Entonces puedo coger esta tangente y le voy a poner lineal para que esté exactamente lineal y que reciba la información que tiene que ser. Y aquí ya no sé, y aquí ya se reacomodó. Si vieron, control Z, esto estaba así, es porque esta curva no está perfectamente recta. Entonces cojo esta tangente, la pongo exactamente recta y ahí siempre va a estar pegada a mi control. ¿Ya? Listo, entonces esto se estira. Con el auto stretch desactivado ya no se estira. Con el arm stretch controla la distancia que hay hasta el codo y luego la distancia que hay del codo a la muñeca. El smooth stretch me sirve para hacer que esto se vea bonito. Si está desactivado, ahora, y esto en stretch, ahora se siente este golpecito, que no es malo, o sea, solo es algo extra, este smooth, que puede servir para que mi animación se sienta más suave. Y en cambio cuando cambio a Forward Kinematic, está recibiendo únicamente la escala que tenga en este stretch. ¿Okay? Entonces le ponemos 1 y ya. Todo esto hemos hecho sin constraints, únicamente conectando estas cosas. Viendo aquí los valores, haciendo multiplicaciones, sumas, el blend color para decirle que se prenda o se apague, ir cambiando los valores, utilizamos curvas de animación. Todo esto es mucho más liviano que utilizar constraints. ¿Ya? Entonces, con eso doy por finalizada la clase de hoy.
en donde ya aprendimos bien cómo hacer que esto se estire. En la próxima clase vamos a continuar, todavía faltan algunas cositas, algunos detalles por corregir, pero ya está bastante estable y sólido esto. ¿Okay? Entonces, guardo esto como una versión 3.